Primero que nada, quiero agradecer al comité organizador por darnos la oportunidad de presentar este trabajo, que es una colaboración con VIP Healthcare. Y bueno, este trabajo se trata de la cohorte Carlos. Quiero resaltar que lo voy a presentar a nombre de los autores. Es un trabajo que ya se presentó en la conferencia de IAS 2025. Su servidor, Cristian Reinaga, soy gerente científico de VIH para GSK México. Bueno, cabotegravir más rilpivirina es el único régimen inyectable de acción prolongada que ya prácticamente está aprobado por las guías internacionales como una estrategia de switch para pacientes que están en supresión virológica. Hay por lo menos 5 ensayos clínicos que sustentan el uso y la indicación que acabo de mencionar para cabotegravir rilpivirina. Sin embargo, es necesario contar con estudios de vida real, ya que nos ayudan a entender bien la aplicabilidad, la utilidad de estos regímenes en escenarios de la vida cotidiana. Entonces, les voy a presentar el estudio Carlos, que es una cohorte que se realizó en Alemania. Es un estudio prospectivo, observacional, multicéntrico. El año pasado se presentaron los resultados de 12 semanas, en los cuales se observó alta eficacia y tolerabilidad, y ahora les vamos a presentar en las siguientes diapositivas los resultados de 24 meses. Bueno, el desenlace primario que se buscó en este estudio fue la supresión virológica, definida por una carga viral menor a 50 copias por mililitro, y otros desenlaces que se buscaron fue la no respuesta virológica, el fallo virológico definido por protocolo, que se caracterizaba por cargas virales arriba de 200 copias en cargas consecutivas, o bien una carga viral más la descontinuación. Y otros desenlaces adicionales que también se buscaron fue la adherencia al calendario de la aplicación de las inyecciones, los reportes de pacientes y la satisfacción al tratamiento. Como pueden ver en las características basales, la mediana de edad fue de 42 años, se incluyeron pacientes con índice de masa corporal mayor a 30, un 13%, y lo menciono porque hay algunos factores de riesgo que se asocian con falla a estos regímenes antirretrovirales de acción prolongada. También se incluyeron muy pocos pacientes con subtipo A6-A1, la mayoría eran subtipo B, 27% de pacientes con comorbilidades. La mediana de tratamiento previo al cambio era de 7.9 años y el 51% de los pacientes había tenido por lo menos 3 esquemas previo al tratamiento. Los pacientes principalmente venían de 3 esquemas previamente, que eran Bictegravir-TAF, emtricitabina, Dolutegravir-lamivudina y Dolutegravir-abacavir-lamivudina. Aquí tenemos los desenlaces de eficacia en 24 meses. En el análisis por intención a tratar, 77.5% de supresión virológica, el 19.9% no estuvo dentro de los datos de ventana, y esto incluye pacientes que descontinuaron por eventos adversos, pacientes que descontinuaron por causas diferentes a las virológicas o datos perdidos. Y en el análisis de la última observación, ya sea de carga viral en el momento de la supresión o bien de carga viral en el momento de la descontinuación, había un 97.7% de pacientes en supresión virológica. Entre el mes 12 y el mes 24 se agregaron 2 pacientes con retiro virológico confirmado, ambos con subtipo B, ninguno con resistencia basal a inhibidores de integrasa o análogos nucleósidos, no análogos nucleósidos, y ambos se aplicaban las inyecciones a tiempo. Uno se cambió a un inhibidor de proteasa y el otro resuprimió con el mismo esquema de cabotegravir rilpivirina. Aquí podemos ver el desenlace de adherencia y vemos que el 94% de los pacientes, a pesar de tratarse de un escenario de la práctica clínica cotidiana, tuvo adherencia al calendario de las aplicaciones. Esto quiere decir que la mayoría se aplicó el inyectable entre el día -7 y el día +7. En relación a los eventos adversos, la mayoría fueron grado 1 o 2, hubo 6 descontinuaciones por eventos adversos no relacionados con el sitio de inyección,
Y en relación a los relacionados con el sitio de inyección, también la mayoría fueron grado 1 o 2, y entre el mes 12 y 24 hubo 3 descontinuaciones, principalmente por dolor en el sitio de inyección. Aquí podemos ver los resultados de la satisfacción a tratamiento. En este caso hubo 233 pacientes que completaron la encuesta de satisfacción. Hubo una diferencia con mejoría en el puntaje de esta encuesta, del basal al mes 24, de más 6 puntos, y esto tuvo significancia estadística. El 99% de los encuestados también en el mes 24, que fueron 238, prefirieron aplicarse un esquema inyectable, y las principales razones de esto fue porque lo consideraron un esquema más conveniente, porque estaban cansados de tomar un esquema oral, o bien porque el tomar un medicamento oral les recordaba tanto vivir con VIH como tener que tomar un medicamento diario. Entonces, en conclusión, en esta corte de 24 meses se demostró alta efectividad, una buena tolerabilidad, pocos eventos adversos tanto relacionados como no relacionados con el sitio de infección. Las fallas virológicas fueron poco frecuentes. La mayoría de los pacientes prefería aplicarse un régimen inyectable, y pues prácticamente también hubo mejoría en cuanto a la encuesta de satisfacción al tratamiento. Muy bien, con esto termino. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto podemos contestar. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas, por favor. Allá está. Hola, doctor, muchas gracias, muy buenos días, muchas gracias por la plática. Muy puntualmente, en los pacientes que presentaron falla virológica, ¿identificaron, se hizo genotipo, se identificaron alguna de las principales mutaciones de resistencia relacionadas con cabo Rilpi en esta corte? Sí, muy buena pregunta y muchas gracias por comentarla. Justo en la tabla que mencioné, que son los resultados entre el mes 12 y el mes 24, que hubo 2 pacientes, uno de ellos sí tuvo mutaciones emergentes para inhibidores de integrasa y para no análogos nucleósidos, que si bien se ha visto que hay emergencia de estas mutaciones con estos regímenes, ha sido poco frecuente. En este caso, uno de los participantes, los investigadores decidieron cambiarlo a un inhibidor de proteasa. Y por otra parte, el otro paciente que también cumplió el criterio de retiro virológico confirmado, no tuvo mutaciones emergentes y los investigadores decidieron mantenerlo con cabotegravir-rilpivirina y resuprimió al paciente también. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Beltrán. ¿Cuáles fueron esos 6 descontinuaciones por eventos no relacionados al sitio de inyección? Sí, lo que describen en las tablas es que principalmente era cefalea, pirexia, dolor en la extremidad, básicamente eran náusea también, básicamente eran las 4 principales causas de descontinuación por eventos no relacionados al sitio de infección, que de alguna manera pues son pocos pacientes también, ¿no? Doctor, muchas gracias por su presentación y en aras del tiempo seguimos con la siguiente ponencia. Muchas gracias por su atención. Bien, me toca presentar este estudio en nombre del taller latinoamericano. Como conversábamos ayer, la idea es motivarlos para seguir avanzando en estas líneas de investigación. El autor principal es el doctor Sitko y el autor en general es el taller.
Esto se trata de evaluar en un estudio de corte, en un estudio censal, al 31 de diciembre de 2023, la prevalencia de tuberculosis latente medida por PPD y de enfermedades de transmisión sexual medidas serológicamente, hepatitis B, hepatitis C y sífilis. Los datos corresponden al 31 de diciembre del 2023 y fueron recolectados durante el año 24. Los datos se metaanalizaron, se determinó la variabilidad entre centros, dentro del centro, entre centros y entre países, y se establecieron los intervalos de confianza, y este estudio, como es no intervencional, cuenta con nuestro marco de aprobación global del Comité de Ética. Estos son los resultados. Se invitó a 101 centros del taller. Participaron para las serologías de enfermedad de transmisión sexual más de 40 centros de 13 países. En la seroprevalencia de tuberculosis latente, un poco menos, 10 países, 35 centros. Y la muestra es grande para enfermedad de transmisión sexual. Estamos hablando de alrededor de 60.000 registros con datos válidos en más del 70%, o sea, más de 40.000 pacientes con resultados. Y un poco menos en PPD, que es una de las conclusiones de este trabajo, solo 48.000 registros con datos válidos en un tercio, lo que habla de que una de las normativas más celosamente vigiladas por la OMS, que es la detección de tuberculosis latente en las personas con diagnóstico de VIH, no parece estar llegando en un porcentaje alto de los pacientes. Este es el background de la tuberculosis latente y es bien interesante. Este estudio aquí le estoy mostrando los datos para 2019 a nivel mundial, pero aquí hay una serie de tiempo, desde el 1990 hasta el 2019, y les recuerdo que nosotros tenemos datos desde el 2013 hasta el 2024, y lo que muestra esto es que la prevalencia de tuberculización ha ido bajando en el tiempo, pero si ustedes se fijan, en Latinoamérica hay una prevalencia más alta en Norteamérica, Centroamérica y el norte de América, entre un 20 y un 30% se estima en población general, y entre un 10 y un 20% de tuberculización en el cono sur, digamos, partiendo desde Ecuador, no mucho cono sur, y sin contar Paraguay, que está con una prevalencia más alta. Nuestros resultados, aquí tienen a la izquierda lo que les acabo de mostrar, y estos son nuestros resultados. Tuvimos una prevalencia de tuberculización en el año 2023 de 15.9%, con prevalencias más bajas, con prevalencias más bajas en el Pacífico, ¿no es cierto? Tenemos en Chile una prevalencia por debajo de lo estimado de 4.7%, Colombia y Venezuela también bajo el 10%, Argentina en el promedio de un 15%, y tenemos tasas más altas en Guatemala, en México y en Bolivia. En México las más altas, pero probablemente esto corresponde a que tiene los datos de un solo centro y es algo a revisar. Pero en general nuestras tasas son de un 15.9% y se sitúan en el rango bajo de las estimaciones de prevalencia de tuberculosis. Respecto de hepatitis B, esta es la estimación de hepatitis B crónica. En Latinoamérica se estima que son 2,5 millones de personas, 720.000 en el Caribe, vale decir un 0,5% de la población general con hepatitis B crónica, y con una distribución similar, quizá un poco más alta en Venezuela y las Guyanas y algunos países de Centroamérica. Y nuestros resultados incluyen algunos centros que reportaron antígeno de superficie positivo, o sea, hepatitis crónica, y algunos que reportaron anticore positivo, pero la prevalencia de evidencia de infección previa o presente de hepatitis paramérica es del orden de un 7% en población general, y nosotros encontramos solo un 3.7%, con países como Argentina, con tasas muy bajas de un 0.8%, lo mismo que Perú, Ecuador, y países con tasas más altas como Chile, del orden del 7%, que es lo estimado en general para la región, Panamá también del orden de un 7%, Guatemala cercano a eso con un 5%, y Bolivia nuevamente con tasas mucho más altas que las estimadas para la región.
Finalmente, para hepatitis C, la estimación de prevalencia para Latinoamérica es muy baja, va del 0,1 al 1%, y si ustedes ven, con excepción de Argentina y Bolivia, que están, y bueno, algunos países del norte, México, que están cerca del 1%, los demás países tienen estimaciones, ustedes ven a la izquierda, del 0,1, 0,2% de prevalencia de IgG para hepatitis C. Y nuestros resultados muestran que entre personas viviendo con VIH, la tasa es mucho más alta. En promedio en la región es un 1,3%. Chile, Argentina, México, Guatemala y Panamá tienen las tasas más altas. Chile un 2,2%, Argentina un 2,7%, México 1,4%, Guatemala un 2%. Y se sitúan claramente muy por sobre las estimaciones. Argentina sí tiene una estimación del orden del 1, pero se sitúa casi un 3%. Chile tiene una estimación del 0,1 y se sitúa en un 2%. México también una estimación cercana al 1 y está en un 2%. Por lo tanto, nuestras prevalencias, y para qué decir Panamá, que salió con una prevalencia de un 9%, son mucho más altas que las estimadas para la región. Finalmente, respecto de sífilis, está reportado por OPS que los casos de sífilis activa entre hombres que tienen sexo con hombres están en aumento. Nuestra población bajo control principalmente, tenemos un póster, incluye hombres que tienen sexo con hombres, que constituye el factor de riesgo predominante en Latinoamérica. Y lo que es interesante destacar, aquí no están todos los países en este reporte de OPS, pero nuevamente Centroamérica, si ustedes se fijan, aquí Honduras, Panamá aparecen con tasas mayores de sífilis e incluso en aumento. Entonces lo que buscábamos era ver cuál era la seroprevalencia de sífilis para ver si estaba en concordancia con esto, y los resultados fueron que nuestra prevalencia se situó entre un 11%, los más bajos, 11,3% en Venezuela, hasta un 31,8% en precisamente Centroamérica, en Costa Rica. Los países con tasas más altas fueron Costa Rica, Panamá, Centroamérica, y sorprendentemente Uruguay con un 31% y nuevamente Bolivia con un 28%, dando un promedio, una seroprevalencia promedio de 18,5%. En conclusión, la cobertura del PPD para el screening de la tuberculosis latente es pobre en Latinoamérica, entre los centros del taller latinoamericano, y la prevalencia de tuberculosis latente se sitúa en el margen más bajo de las estimaciones de prevalencia en la población general, y es importante hacer una línea de tiempo de cómo ha ido disminuyendo. Para las ITS serológicas, nuestros reportes son relevantes porque incluyen más de 40.000 personas y encontramos evidencia de infección pasada o presente por hepatitis B de un 3,7% entre personas viviendo con VIH en Latinoamérica, lo que es 7 veces más alto que la estimación de prevalencia de hepatitis B crónica en la región, con la mayor prevalencia, como les mostraba, en Bolivia y América Central. La evidencia serológica de hepatitis C se encuentra en un 1,3% de las personas bajo control en la cohorte, bastante por sobre las estimaciones de 0,1 a 1% en la población general en la región, y con las más altas prevalencias en México, América Central y el cono sur de Sudamérica. Y la evidencia serológica de sífilis en el 18,5%, 1 de cada 5 personas prácticamente con VIH, con bastantes variaciones, como vimos entre los países, entre 11,3 y 31,8, es concordante con el reporte de aumento de la sífilis en la región, y las tasas más altas las encontramos nuevamente en América Central, Uruguay y Bolivia. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta nada más. Doctor Lopardo. Gracias, Carlos. Excelente trabajo, y en realidad más que una pregunta es un comentario y tiene que ver con los datos que mostrabas de hepatitis C. Y para transmitir un concepto clave, y es que lo tradicional de hace 20 o 30 años era que la hepatitis C en general coinfectaba a los usuarios de drogas endovenosas, y eso está cambiando. Y hoy en hombres que tienen sexo con hombres, hepatitis C exclusivamente de adquisición sexual es algo que tenemos que estar muy alerta, y probablemente eso es lo que se vio reflejado en los números.
Sí, y es un tema la cero prevalencia porque también significa una dificultad diagnóstica en casos de reinfección, que es una situación que probablemente vamos a empezar a ver por la persistencia de la serología positiva en los pacientes que ya han sido tratados y curados. Perfecto, muchas gracias. Dejamos las preguntas para el almuerzo. A continuación, seguimos con la próxima expositora. Hola, buen día. Bueno, yo soy Cintia Lamaizón, soy médica de Cava de Argentina. Hoy les vengo a contar un subestudio del estudio VICTAR. Es un estudio que estamos realizando en Helios Salud. VICTAR es un trabajo, un estudio retrospectivo, observacional de la vida real que evalúa por 4 años a personas viviendo con VIH en tratamiento con Bictegravir, tenofovir alafenamida y emtricitabina. Estas personas ingresaron al estudio, o sea, empezaron a tomar esta medicación desde 2019 hasta 2021. Hoy lo que queremos presentar es un subestudio que lo que evalúa es cómo las mutaciones asociadas a resistencia afectan a la supresión virológica. En este caso tomamos las mutaciones a los nucleosídicos como la M184B, las TAMS, la L74B, la 65R y sus combinaciones. Y además evaluamos cómo fue la supresión virológica en cuanto al score genotípico. Las características basales de estas personas viviendo con VIH fue que la mayoría eran de etnia hispánico-blanca, eran de 44 años en promedio y en su mayoría eran varones. Estos son nuestros resultados. Nosotros, como van a ver, los estratificamos. Tuvimos 202 personas con alguna mutación asociada a resistencia. Esto incluye tanto a nucleosídicos, no nucleosídicos o inhibidores de proteasa. Y de ellos, 117 tuvieron alguna mutación asociada a nucleosídicos. Después estratificamos por... Ay, no, perdón. ¿Se me fue? ¡No! Se fue. Para ver cómo vuelvo. Acá. Ay, bueno, chicos, quemé toda la presentación. Ahí, está bien. Bueno, entonces, las personas con la M184B sola fueron 50 personas. Esto lo seguimos a los 36 meses y a los 48 meses. El primer gráfico, el más grande, es a los 36 meses. Y vemos que las personas solamente tenían la M184B, el 83% tenían supresión virológica a los 36 meses. Cuando combinamos la M184B más la L74B y las TAMS o la K65R, vemos que el total de las personas en tratamiento tenían supresión virológica a los 36 meses. Y si combinamos la M184B con las TAMS, cualquiera, sea 1, 2 o 3, tenemos que un 95% de las personas viviendo con VIH con este tratamiento tenían supresión virológica a los 36 meses. Y el gráfico más pequeño es el porcentaje de supresión virológica a los 48 meses, es decir, a los 4 años. Y vemos que el 100% de estas personas tenían supresión con M184B, M184B más 74B, y la M184B más las TAMS. Y además de eso, hicimos este análisis que fue dependiendo del score genotípico, que arbitrariamente lo dividimos en 3 grupos, en el grupo 1, 2 y 3, que el 3 es el que mayor sensibilidad tenía al Bictegravir TAF-FTC, y vemos que ahí no hay diferencia significativa en cuanto a la supresión virológica a los 4 años de tratamiento. Así que bueno, nuestras conclusiones fueron que pese a la presencia de resistencias a nucleósidos, fue altamente eficaz y que mostró eficacia con un score genotípico subóptimo. Bueno, fue rápido. Como me queda un poquito de tiempo, les agradezco a Diego y a Isabel siempre por la oportunidad y les comento que con Vila estamos haciendo un taller de casos clínicos, así que se pueden inscribir con nosotros para participar.
Gracias. ¿Alguna pregunta? Excelente. Muchas gracias. Tenemos un poquito más de tiempo para preguntas. Doctor Beltrán. Felicitaciones, Cintia, Isabel. Yo creo que es súper relevante, esto es comentario más que pregunta, estos datos a 48 semanas y que están bastante en concordancia con los estudios de dolutegravir en presencia de M184B, tanto con 2 nucleócidos como incluso dolutegravir 3TC en presencia de M184B. O sea, de alguna manera, no es que quede solo el inhibidor de integrasa, eso está bastante discutido. Igual hay un efecto residual, aunque haya resistencia a los nucleósidos que contribuyen, no es una monoterapia. Pero es claro que la potencia y la robustez o barrera genética del integrasa hace que los pacientes que tengan mutaciones de resistencia a los nucleósidos, especialmente si son mutaciones antiguas, mutaciones archivadas. Hay algunos estudios que muestran que con mutación reciente, con aparición reciente de la mutación, eso podría afectar la eficacia. Pero la existencia de un antecedente de una mutación que afecte la susceptibilidad al nucleósido no afecta la eficacia de la terapia. Así que es muy relevante que lo hayan demostrado en vida real con un número importante de pacientes y con un 100% de eficacia. Gracias. Doctora Si Cassette. quería agregar a lo que dice Carlos, que justo quería decir eso, pero comentarles al resto que cómo entramos para hacer este estudio. Entramos por los test de resistencia. No son pacientes que estén en fallo a TAF, FTC o Integravir, sino por test de resistencia que tenían ese antecedente de haber fallado antes y estaban suprimidos virológicamente. Justamente Ernesto me preguntaba eso. Entonces es lo que vos decís, Carlos. Lo previo, con resistencia demostrada, efectivamente se confirma la eficacia a través del tiempo. ¿Sí? Pablo, ¿querés hacer Hola. una pregunta? La doctora Bueno, Mantilla. La doctora. La doctora estaba. Hola. No, pues de pronto no, yo no estoy tan de acuerdo con que concluyamos eso a 4 años, ¿sí? A los 48 meses que tú muestras, porque estaba mirando con M184B tenía 50 pacientes a 36 meses, pero a 48 meses solamente te quedaste con 18. Sí. ¿Sí es así? Sí. O sea, me parece que no podemos hablar tan concisamente de que estamos demostrando, teóricamente que estamos demostrando un resultado a 48 meses cuando se pierde más de la mitad de los pacientes, ¿sí? Y yo entiendo lo difícil que es hacer estos estudios en vida real, precisamente porque se nos pierden muchos de estos pacientes, pero vale la pena como que cuando se presenta el estudio se mencione que de los 50 pacientes que teníamos a 36 meses con M184B, a los 4 años solamente nos quedamos con 18 y claro, esos 18, el 100% están indetectables, pero creo que vale la pena como mencionarlo. Perfecto, sí, totalmente. Sí. Sí. Una consulta, una pregunta. Felicitaciones por el trabajo, Pablo Gracias. Parenti de Gracias. Argentina. ¿Qué recomendarías ante una interconsulta con esos 18 pacientes que están indetectables a los 48? Si alguien les pediría una interconsulta y dijera, lo quiero simplificar a biterapia, dolutegravir, lamivudina, ¿qué le contestarían? A Isabel le va a responder. Micrófono, por favor. Siempre hay que volver al paciente y ver la historia, ¿no? Por supuesto. Pero sí, estamos habilitados para hacerlo, porque, como decía Carlos y lo decía Cintia, esas mutaciones archivadas están demostradas que no tienen impacto, o sea que la eficacia virológica es igual para TAF, FTC o Integravir, estudios separados, y para 3TC dolutegravir, o sea que estamos habilitados, ¿no? Siempre y cuando ese paciente que falló
y luego estuvo suprimido virológicamente por tiempo, y vos en ese fallo viste la 184B y aún alguna otra TAMS, como nombró ella, estás habilitado para hacerlo. Eso es lo que yo pienso, por ahí. ¿Sí? Ok, seguimos adelante por Bueno, cuestión de gracias. tiempo. Muchas gracias, doctora. No tenemos, doctor. Sí. Manuel Zambade. Continuamos con el siguiente ponente. Hola. Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Manuel Zambade, soy médico especialista en medicina interna e investigador del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Buenos Aires, Argentina, principalmente en el Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. En el día de hoy les voy a presentar nuestro trabajo titulado Seguridad y efectividad de las vacunas COVID-19 en personas gestantes. Esta es una actualización a junio del año 25 de una revisión sistemática viva y síntesis de la evidencia del mundo real. Un poco para contextualizar nuestro estudio, los datos actualizados de la OMS a esta semana nos muestran que para la región de las Américas, desde el inicio de la pandemia por COVID, se han registrado 194 millones de casos, con aproximadamente 3.1 millones de muertes. Complementariamente, en mayo de este año, en Estados Unidos, las vacunas contra COVID-19, tanto para personas gestantes como niños sanos, fueron retiradas de las recomendaciones oficiales y algunos autores dicen que sin un proceso estándar o transparente. El objetivo de nuestra investigación es generar evidencia actualizada y de calidad sobre la seguridad y efectividad de las vacunas contra COVID-19 en personas gestantes para apoyar la toma de decisiones clínicas individuales y políticas de salud. A nivel metodológico, nosotros llevamos a cabo una revisión sistemática viva y metaanálisis, que la diferencia con una revisión sistemática común es que tiene actualizaciones de búsqueda bibliográfica periódicas, la última realizada en junio de este año. Nuestra población de interés son las personas gestantes que fueron vacunadas contra COVID-19 durante el embarazo. Obviamente los estudios de nuestro interés eran aquellos que reportaran resultados de seguridad y efectividad, y la temporalidad de estos estudios incluye desde el año 2020 hasta junio de 2025. Aquí a la derecha pueden ver algunas de las herramientas que nosotros utilizamos para llevar a cabo este proyecto. Covience es una plataforma web donde nos permite manejar las referencias y realizar la selección y extracción por pares, la selección principalmente. REDCap es donde nosotros utilizamos para extractar los datos de interés de cada uno de los estudios individuales que pasan la selección. Para evaluar el riesgo de sesgo de estos estudios utilizamos herramientas del NIH, que son diferentes según el tipo de estudio, cohortes, casos clínicos, con cortes transversales según corresponda. Utilizamos RStudio, que es un software de programación para el cálculo de las estimaciones y metaanálisis. Para la presentación de los resultados en nuestra web los exponemos a través de GradePro. Y utilizamos dos programas, que son Microsoft Power BI y Shiny App, que nos permiten mostrar resultados vivos online con cada una de las actualizaciones que vamos realizando. Todo esto lo van a poder encontrar en nuestra página web de Safe in Pregnancy y Safe in Children, que la página es www.safeinpregnancy.org. Obviamente puede ser que estos resultados se vayan actualizando con el tiempo porque el interés del instituto es continuar con la actualización viva de estos resultados. Cuando nosotros entramos a nuestra página web van a ver esta presentación, donde ven que nosotros tenemos para este outcome de interés 291 estudios incluidos que representan más de 1.5 millones de población de vacunadas embarazadas, representadas de 49 países y 11 productos vaccinales, siendo los más representadas las vacunas con ARN. Si bien esto es una imagen, ustedes después en nuestra página web tienen todo un visualizador dinámico donde pueden ir seleccionando no solo por países, sino por productos y por otras variables que figuran en los filtros. A modo de resultados, yo aquí les voy a presentar algunos de los forest plot más interesantes. En este sector podemos ver la línea vertical, que es nuestro valor de nulidad. Cada uno de estos
cuadrados y bigotes representan los estudios individuales para este outcome y nosotros utilizamos para esta presentación datos de estudios que dieran variables ajustadas. Como pueden ver en este caso, el diamante del metaanálisis no cruza el valor de nulidad. Por lo tanto, hablaría de un efecto favorecedor de las vacunas COVID globales en todos los trimestres de su aplicación para prevenir el parto pretérmino. Con respecto a mortinato, que lo pueden encontrar en literatura en inglés como stillbirth, van a ver que el diamante se acerca mucho más al intervalo de nulidad, llega con un intervalo de confianza del 0,99%, pero sin cruzarlo. Por lo tanto, uno podría decir que estadísticamente es significativa la prevención de este outcome de interés en la población. Con respecto al aborto, por otro lado, vemos que el valor central nos da 1,02 con un intervalo de confianza del 95% que cruza para ambos lados. Con lo cual, si bien no hay una prevención estadísticamente significativa, no podemos aseverar que las vacunas aumenten el riesgo de presentar abortos. Misma situación con malformaciones congénitas. Es importante mencionarles que malformaciones congénitas incluye todas, siendo que algunos artículos las discriminan por malformaciones congénitas cardíacas o neurológicas. Otro de los resultados de interés es la hospitalización en UTI de los neonatos nacidos de personas gestantes vacunadas durante el embarazo, que sucede lo mismo que malformaciones congénitas y aborto, con resultados, si bien en este caso de 0,91, que tendería a pensar que habría un efecto protector, el intervalo de confianza incluye el valor de nulidad, por lo tanto no podemos asegurar que lo previene, pero tampoco podemos decir con certeza científica de que las pacientes vacunadas, sus niños tienen más riesgo de internación en UTI neonatal. Y finalmente, para el outcome de COVID severo materno, que es un compuesto de hospitalización en sala general, hospitalización en terapia intensiva o muerte por COVID-19 en personas gestantes, encontramos una efectividad de la vacuna del 82%. En esta tabla resumo un poco los resultados con la cantidad de estudios incluidos, prematuridad con 10 estudios, con un riesgo relativo de 0,89, con un intervalo que no cruza, estadísticamente significativo a favor de la vacuna para prevenir la prematuridad. Misma situación pasa con los mortinatos. Y con respecto a aborto, con valores que cruzan los intervalos, malformaciones congénitas e internación en UTI neonatal, si bien no tenemos significancia estadística para su prevención, no podemos aseverar que estos outcomes sean más prevalentes en la población vacunada. Y finalmente, para COVID severo, el compuesto que les mencioné recientemente, la eficacia vaccinal es del 82%. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este estudio? Primero, que la vacunación contra COVID en personas gestantes, independientemente del trimestre de su administración, no se asoció con un aumento en el riesgo de eventos adversos materno-fetales. La evidencia del mundo real nos muestra una efectividad del 82% para la prevención de la enfermedad severa por COVID en las personas gestantes. Y es relevante este trabajo, este proyecto, porque nos permite sostener un sistema de vigilancia activa y producción de evidencia continua. Esto yo se los menciono en el día de hoy, pero probablemente con nuevas publicaciones nosotros continuaremos actualizando esta información que va a seguir estando disponible en forma online. Obviamente, como objetivo, esto permite garantizar decisiones clínicas y de políticas sanitarias en base a datos actualizados. Para terminar, les dejo mi mail institucional por cualquier consulta. Estos son algunos de los partners con los que trabajamos desde el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Y este QR les va a permitir acceder a la página web donde está nuestra Living Systematic Review con todo el material disponible, las publicaciones en Próspero de los protocolos, incluso los metaanálisis para que ustedes puedan ver y evaluar, incluso por subgrupos, según lo que uno vaya seleccionando, los resultados de interés para cada uno de nosotros. Desde ya, muchas gracias a todos los que están aquí presentes y obviamente a todo el comité organizador y a mis compañeros del Instituto de Efectividad Clínica que están por aquí. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? Ok, bueno, muchas gracias por su presentación. ¿Sí? ¿Hay alguna? Perdón.
Hola, mi nombre es Yamile Balivián, también del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Más que nada quiero hacer un comentario. Para nosotros es muy importante la vacunación, sostener la vacunación, principalmente en mujeres embarazadas y niños, y obviamente entendemos que haya dudas, obviamente no en el contexto de los profesionales infectólogos, pero sí muchas veces en el contexto de los colegas ginecólogos y obstetras. Así que poder difundir este trabajo y que los colegas obstetras puedan vacunar a sus pacientes embarazadas con seguridad y con certeza de que las vacunas no hacen daño, para nosotros es muy importante. Así que muchas gracias. Excelente, gracias. Continuamos con el siguiente expositor. Hola, muchas gracias por haber clasificado este póster en comunicación oral. Bien, voy a hablar un poco del perfil de resistencia inhibidora de la integrasa. El objetivo en realidad fue hacer un reporte de la resistencia, dado que nuestro laboratorio del Hospital Clínico de la Universidad de Chile fuimos el único y el primer laboratorio que implementó el test de resistencia a la integrasa. Así que más que nada fue como un compromiso que ver hasta qué nivel, digamos, estaba la resistencia. Barrimos desde el año 2012 al 2023, ¿ya? Entonces el objetivo fue determinar la prevalencia o tener un perfil de resistencia a los inhibidores de la integrasa y incluimos 5.266 muestras, que fue todo Chile, digamos, de Arica a Punta Arenas, y reportamos todos los resultados de los genotipos, ¿ya? Entonces, esto fue un método genotípico basado en la secuenciación del gen completo de la integrasa. La secuenciación fue por el método de Sanger, y una vez que uno obtiene la secuencia cruda, hace la adición en las bases bioinformáticas, y después la secuencia aprobada y conservada, se somete al algoritmo de Stanford. Entonces, si ustedes recuerdan, el algoritmo de Stanford tiene 4 categorías, que es potencial, bajo nivel de resistencia, que nosotros eso clínicamente la consideramos susceptible. Después tiene bajo nivel de resistencia, resistencia intermedia y alto nivel de resistencia. Entonces, para entender un poco los resultados, nosotros fuimos un poco generalistas y consideramos resistente desde el nivel más bajo. O sea, desde bajo nivel de resistencia hacia arriba, consideramos resistencia, ¿ya? Eso. Y aquí están los resultados. Entonces, para los inhibidores de integrasa de primera generación, encontramos que raltegravir y elbitregravir fue bastante alta, alrededor de un 28%, y para los de segunda generación, tanto dolutegravir como cabotegravir, mucho más bajo, alrededor de un 8%, y nos llamó mucho la atención cómo se escapa cabotegravir, que nos da casi el doble de resistencia a sus congéneres que son de segunda generación, ¿ya? Eso nos llamó mucho la atención. Entonces, obviamente, importa también saber que en Chile el inhibidor de la integrasa más usado, hasta el año 2013 aproximadamente, fue raltegravir. Y nosotros llegamos que partió el 2008, y nosotros llegamos con el test de resistencia el año 2012, por lo tanto, hubieron alrededor de 5 años en que se daba el inhibidor de la integrasa raltegravir y no se evaluaba la resistencia. Por lo tanto, hay muchas mutaciones que saltaron o rebotan desde el uso de raltegravir, que es principalmente la Q148H y la N155H, que terminan afectando a los de segunda generación, ¿ya? Y aquí están las mutaciones más frecuentes. Se destaca notoriamente la N155H, después con un 25,2%, la Q148HK, bueno, cualquiera sustituciones de aminoácidos, con un 17,2%, la Y143A, que sabemos que afecta solamente a raltegravir, pero también con un alto porcentaje, y la G140A con un 16,1%, la E138K con un 9,2%, y también nos aparece en un pequeño porcentaje la R263K con apenas un 1,1%. ¿Ya? También acá es importante saber que, por ejemplo, la más mala de todas, digamos, que es la Q148H, que lamentablemente afecta a toda la familia,
Curiosamente, nunca la encontramos sola, sino que siempre apareció acompañada, como podemos ver en la primera gráfica, la primera barra, perdón, que aparece con más de un, no alcanzo a ver el número, pero es un 20 y tanto por ciento, 34% creo, con la G140A en cualquiera de sus sustituciones, y eso tiene seguramente alguna situación de adaptación del virus, porque curiosamente, por otro lado, la R263K, que también la encontramos en un bajo porcentaje, pero curiosamente nunca aparece acompañada. ¿Ya? Seguramente el virus tiene algún mecanismo de adaptación que le permite hacer eso. Bien, y como conclusión, ¿qué nos tomamos de esto? Que se aprecia una resistencia adquirida que es elevada principalmente a lo que se esperaba, digamos, los inhibidores de integrasa de primera generación. Y bueno, aquí por razones de tiempo no lo mostré, pero encontramos por la pandemia, encontramos que la resistencia fue un poquito más alta, pero la significación estadística solo la encontramos para los de primera generación. ¿Ya? Y bueno, dados los valores encontrados en cabotegravir sobre todo, quizás se requiere hacer una vigilancia más sistemática de la resistencia a los inhibidores de integrasa, un poco para cuidar los inhibidores de integrasa que van apareciendo. Eso. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias. Tenemos tiempo para varias preguntas. Gracias, felicitaciones por el estudio. Quería preguntarle si tiene el dato exacto de qué porcentaje tenía resistencia intermedia o alta. Sí, esa es buena pregunta. Lamentablemente, como que fuimos muy generalistas y lo incluimos solamente general. O sea, desde bajo nivel de resistencia no hemos hecho la diferenciación, que es una de las sugerencias que nos han hecho, de por nivel. De verdad que deberíamos hacerlo por nivel y por fármaco. Doctor Beltrán. Sí, hay casos de resistencia alta dentro del total y hay, como muy bien dijo Pablo, muchos que tienen la 148 y ya con alguna mutación más, sea la 140 o la 138, ya pierden bastante, aunque no salga completamente resistente. Pero lo que quería destacar es que probablemente, como muy bien dijo Pablo, esto nos está mostrando el impacto del uso en el país de inhibidores de integrasa de primera generación, de raltegravir y en menor medida del vitegravir, en contextos en que actualmente ya no los usaríamos, pacientes con fallas previas, con otras mutaciones de resistencia. ¿Por qué digo esto? Porque las mutaciones que más seleccionan los integrasas de segunda generación, que son la R263K y la G118R, no aparecieron tan prevalentes. Estas son las líneas de resistencia que seleccionan los integrasas de primera generación. Entonces, la conclusión es que en países que han usado integrasas de primera generación, y yo creo que en todos los países ha pasado lo mismo, en cuántos países el raltegravir estaba reservado para pacientes con falla previa y muchas veces lo usábamos con acompañantes que no estaban completamente activos en el régimen, y se empezaron a acumular estas mutaciones que terminan impactando a los de segunda generación. Quizá en el futuro, ya lo estamos viendo, van a ir apareciendo R263K, G118R, que pueden seleccionarlas directamente los integrasas de segunda generación. Pero el uso previo de primera puede impactar a los integrasas de segunda generación. Yo creo que esa es la conclusión del estudio. ¿Alguna otra? Muchas gracias, doctor. Gracias. Y vamos a tener a nuestra última ponente. Pero no es esta presentación. No sé dónde sacaron esta del caso clínico, que todavía no la cargué. Hay como una red de información en la nube. Es, a ver. No. Cascada. Por ahí no está bien cargada. Qué raro.
¿Puedo ir a ver allá? Puede ser que no seleccionamos bien el archivo. Qué lío. A ver. Pueden hablar en estos momentos mientras ella, o algún comentario que alguien quiera realizar sobre los otros trabajos. Bueno, entonces yo voy a hacer un comentario sobre esta mesa, que es muy importante para el taller latinoamericano que estemos presentando trabajos, ¿ah? Que nosotros estemos participando, que estemos discutiendo nuestros datos, que siempre fue uno de los objetivos de este taller y que ahora lo estamos realizando en el mismo taller. ¿Nos ayudan con los micrófonos? Sí, la verdad yo también quiero mencionar que estoy muy agradecida por permitirnos presentar nuestros trabajos. En su momento trabajé tanto con la doctora Cassetti como con Pedro en trabajos del taller y sé del nivel muy elevado que tiene todo lo que realiza el taller latinoamericano, y poder incorporar esta información para nosotros sobre vacunas es muy importante en lo que respecta a la región. Así que muy agradecidos. Buenas, bueno, yo quería comentar la presentación del doctor Beltrán, está yendo, sobre el problema del PPD o el diagnóstico de prevalencia de tuberculosis en pacientes VIH, ¿no? Lo que en Perú nos hace falta es el PPD y el cuantiferón. Por cuestiones de presupuesto casi no contamos. Entonces nosotros lo que hacemos es a todo paciente seropositivo se lo toma su placa de tórax, su GeneXpert, y con eso descartamos TB y iniciamos la terapia. Quería hacer ese comentario. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. Adelante, doctora. Bueno, Maguas. disculpas, ahora sí, atrasé un poco a la mesa, pero siempre puede haber un desperfecto técnico. Bueno, mi nombre es Romina Maguas, les vengo a presentar, y gracias por darme la oportunidad de presentar este trabajo que tiene que ver con la cascada de atención y tratamiento de personas con nuevo diagnóstico de VIH o diagnóstico reciente de VIH entre 2023 y 2024 en un hospital público de Buenos Aires, Argentina. Este trabajo, digamos, lo llevamos a cabo con mi grupo de trabajo del Hospital Muniz, de los consultorios externos, turno matutino, y lo hicimos en conjunto con la doctora Camporro, la doctora Tisné, Mingrone, Loisa y la doctora Porteiro. Entonces, como nosotros y nosotras sabemos, la cascada de atención de VIH representa las etapas sucesivas en el proceso asistencial de las personas que viven con VIH, desde el diagnóstico hasta la supresión viral. Su propósito es identificar barreras que dificultan el progreso en cada etapa y nos permite diseñar intervenciones para superarlas. Nuestro objetivo en este caso fue describir la cascada de atención en personas con diagnóstico reciente de VIH asistidas en nuestra institución. Diseñamos un estudio retrospectivo, descriptivo y observacional, revisamos historias clínicas electrónicas, se incluyeron personas de más de 18 años con un nuevo diagnóstico de VIH entre el 3 de mayo del 2023 y el 30 de abril del 2024, una ventana de un año, con seguimiento hasta el 28 de febrero del 2025. Se evaluaron las diferentes etapas de la cascada y definimos vinculación al inicio de la atención en menos de 6 meses del diagnóstico, retención, haber tenido más o igual a 2 consultas médicas, más una determinación de carga viral dentro de los 12 meses, que esté la persona bajo TARB, eran personas que retiraban medicación por más de 3 meses consecutivos, y carga viral indetectable, el alcance de una carga viral menos de 50 copias en la última medición. Analizamos también las características clínico-demográficas de la población analizada. Y estos son los resultados. Esta fue nuestra cascada de atención y tratamiento. Diagnosticamos 280 personas en ese lapso con VIH.
Para que tengan en cuenta, es un centro de referencia el hospital y habíamos estudiado 3.666 muestras, de las cuales estas resultaron positivas y nos da una prevalencia de 7.7%. De esas 280 personas quedaron vinculadas 172, nos da una proporción del 61.4%. Luego, retención el 88.9%, bajo TARB 98.7% y el último escalón de la cascada, carga viral indetectable, 76.1%. Globalmente, logramos 67% de carga viral indetectable del total de las personas vinculadas. Estas son las características clínico-demográficas de la población. De esas 280 personas, la media de edad fue de 36 años. En relación al género, tuvimos un porcentaje de varones cis del 68%, mujeres cis casi del 30%, y 7 nuevos diagnósticos en mujeres trans que corresponden al 2.5%. De los varones cis, lo que observamos es que, digamos, se consideraban varones gay, bisexuales, el 57% de 145, donde teníamos bien claro el dato de la orientación sexual en la historia clínica. En cuanto a la mediana de carga viral, casi 600.000 copias, 382 CD4 de mediana de recuento basal. En relación al diagnóstico tardío, tuvimos 49% de casos con diagnóstico tardío. Coinfección con sífilis, 22.8, también un poco similar a lo que comentaba Carlos recién. Y, digamos, para nosotros era importante también evaluar cuántas personas eran residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era el 56%, y nos marca que también muchas personas vienen del área metropolitana de Buenos Aires y tienen varias horas de transporte hasta el lugar. La mayoría, obviamente, tenemos acceso al TARB formulado. La mayoría, digamos, tiene indicación de dolu, lamivudina y tenofovir, y la mediana de tiempo entre el diagnóstico e inicio del TARB fue de 16 días, con un rango amplio de 0 a 162, habiendo sacado ahí 9 personas que no se les había iniciado el TARB por alguna enfermedad oportunista. Y mediana de tiempo bajo TARB en meses, el promedio fue de 15, algunos tenían 9 meses de tratamiento al momento de la última medición de carga viral, pero otros ya llevaban 22. En cuanto a la vinculación al sistema, que es nuestros últimos resultados que queríamos observar, nos interesaba saber qué había pasado con esas personas que no habían quedado vinculadas, que sumaban 108 personas, el 38.6%, pero como sabemos que es un hospital de referencia, digamos, muchas de estas personas que se testean son también derivadas a otros centros de salud. Eso nos pasó, por ejemplo, derivación a obras sociales o prepagas en un sistema de salud en Argentina que está fragmentado, fue el 52% de los casos. Se atendían en otro hospital público el 19%, 5% se habían derivado para iniciar un estudio clínico, 3%, o sea, el 2% habían evitado y 1% habían migrado. No habíamos localizado realmente en el sistema a 23 personas que representaban el 21%, pero el 8% del total de los diagnósticos. Por lo cual, como conclusiones, digamos, sabemos que la cascada, digamos, nuestra evidencia brechas todavía en vinculación, retención y supresión viral, que limitan el cumplimiento de las metas 95, 95, 95. Para nosotros las pérdidas en vinculación reflejan desafíos, digamos, de un centro de referencia dentro de un sistema de salud fragmentado, subrayando la importancia de la articulación interinstitucional efectiva para superar estas barreras. Nos parece muy importante, digamos, tener redes y saber qué pasa con esas personas no vinculadas y que hay una proporción real que están completamente fuera del sistema. Aunque tenemos esquemas coformulados disponibles, la verdad es que tenemos dificultades todavía en el seguimiento clínico y la adherencia, que condicionan el logro de niveles óptimos de indetectabilidad. Y, digamos, nuestro siguiente paso, si bien en el grupo de trabajo sabemos
digamos, cuál es la dificultad ahí en la adherencia y demás. Vamos a hacer un estudio más exhaustivo futuro para ver cuáles son los factores asociados a esa brecha entre el inicio del tratamiento y la supresión virológica. Así que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Doctora. Hola Romina, muchas gracias por la presentación, excelente. Estaba pensando un poco en el contexto del hospital, por supuesto, el Hospital Muñiz, que es un centro de referencia, y creo que la primera o segunda slide donde hablaba sobre un poco de la vinculación de los pacientes. Y bueno, obviamente en un centro de referencia todos pensamos que, y de hecho lo hay en el Muñiz, trabajadoras sociales, mucha gente que se está ocupando de eso. ¿Y qué te parece que se podría mejorar en ese punto en particular? Gracias. Mira, en vinculación, digamos, te diría que, digamos, las trabajadoras sociales y los trabajadores están más por ahí enfocados en el último escalón, que es la supresión viral, y sostener la continuidad del tratamiento. Nos pasa que muchas personas inician el tratamiento, retiran los primeros 3 meses o 6 y después discontinúan y no vuelven a retirar por 3 meses y vienen 8 meses después. Hay mucho abandono del tratamiento. Entonces, la verdad que el equipo del trabajo social es excelente, pero está más enfocado en ese seguimiento, que es en donde nosotros y nosotras pedimos un poco más de apoyo. En vinculación, en este caso, la verdad es que a nosotros nos tomó un trabajo extra ver, digamos, qué había pasado con, digamos, esos individuos, porque, digamos, si no, digamos, hacíamos un trabajo medio de hormiga, no, digamos, o mirar en la historia clínica que estaba siendo atendido, digamos, en otro centro, que tenemos la posibilidad porque hay una red de historia clínica electrónica común, digamos, era un dato que quizás lo perdíamos. Me parece que ahí lo más importante es trabajar con otros hospitales, ¿sí? Y que sí, por ahí el trabajo social, digamos, trate de enfocarse en los que realmente no están vinculados. Ir a la casa o, digamos, a veces ahí sí, utilizar el mail, el llamado telefónico. En ese, a nosotros nos pasó 8% que realmente no están vinculados. El que está en una obra social, el que está en otro hospital o el que está en un ensayo clínico está vinculado en nuestro sistema. Me parece que hay que trabajar en ese 10 por ahí que nos queda, que está completamente afuera. Bueno, muchas gracias a los expositores y a ustedes por su atención.